algo que tengo que compartirles, que era, si bien Dios nos ha dado conquistas, si bien Dios nos ha dado victoria, las conquistas y las victorias van a venir, pero de lo que se trata y lo que Dios me ponía ahorita era, primero agrádenme. Lo que Dios quiere es que le agrademos, que hagamos cosas para agradarlo, porque las conquistas y las victorias van a venir, pero Él quiere que le agrademos. Y era algo muy fuerte que Dios ponía ahorita en mi vida y tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a hablar del temor de Dios. Vamos a hablar de esa necesidad que tenemos, de que el temor de Dios esté en nuestras vidas, de que hagamos del temor de Dios nuestro estilo de vida. Vamos a ver algunas cosas que nos van a confrontar realmente respecto si con nuestros actos intentamos agradar a Dios. Es el objetivo de esta mañana. Vamos a pensar ahorita en unos momentos, hay muchos ejemplos, pero me gustó este ejemplo de un padre y su hijo. El padre ama a su hijo y le enseña cosas. El niño ve en el papá la manera en que se comporta, la manera en que trata a su esposa, la manera en que les habla a ellos, la manera en la que cumple o no con su trabajo. Todo lo que hace el papá, el hijo lo ve. Y entonces el hijo va viendo y va obteniendo de su papá una especie de identidad como hijo de esa persona que él conoce y que le llama papá, ¿sí? Y entonces, cuando se va formando esto en el hijo, porque además de eso el papá lo guía, el papá lo instruye, el papá lo disciplina, y entonces el hijo va creciendo de esa manera y conoce al papá, lo conoce, tiene una relación con él, pero además el niño sabe qué le gusta al papá, el niño sabe qué no le gusta a su papá, el niño sabe qué es lo que él puede hacer y qué no puede hacer. Y entonces el niño todos los días busca que su papá se sienta orgulloso de él. El niño busca con sus acciones hacer feliz a su papá. Se esfuerza por hacer cosas que traigan un orgullo a su papá. El niño no busca ofender a su papá. El niño no va a buscar decepcionarlo. El niño no va a buscar fallarle al papá. Por esa relación, por esa comunión, por esa identidad que el papá le ha ido formando al hijo a través de su guía, de sus instrucciones, de su disciplina, que es una parte muy importante. El papá le ha mostrado amor al niño y así se lo ha demostrado día a día, de tal manera que el niño tiene una relación cercana con el papá, ¿sí? El niño lo conoce, lo respeta, lo obedece, el niño se somete a su disciplina y lo ama. El niño ama al papá, a pesar de que lo disciplina, a pesar de las instrucciones, de todo lo que hace el papá porque el niño esté bien y se forma una identidad en él, el niño ama al papá. Así que entonces el niño sabe que si él obedece, él permite la instrucción del papá, él sabe dentro de sí que todo va a estar bien. Él sabe que todo va a fluir bien. Pues ¿qué creen? Que algo similar pasa con Dios. Algo muy, muy parecido pasa en nuestras vidas con Dios. Nosotros día a día llevamos a cabo acciones, día a día llevamos a cabo actos de todo tipo. Y en esos momentos nosotros debemos pensar si lo que hacemos es agradable a Dios. ¿Sí? Si Él se siente orgulloso de nosotros, si lo hacemos feliz con esas cosas que estamos haciendo, con esas acciones. Este niño del cual te he hablado sabe las cosas que le agradan a su papá. Lo va a respetar, lo obedece. Es decir, el niño tiene temor a fallarle a su papá. No le tiene temor a su papá, tiene temor a fallarle. Tiene temor a que su papá no se sienta orgulloso de él. Tiene temor a que su papá no esté feliz.
tiene temor a desobedecerlo. Ajá. Y entonces, nosotros como creyentes, y particularmente como esos conquistadores que decimos y declaramos que somos, debemos esforzarnos para que nuestra vida, nuestro estilo de vida, sea agradable a Dios. Todo esto que les acabo de decir nos invita, pero también nos reta a hacer del temor de Dios, esa es la frase, hacer del temor de Dios nuestro estilo de vida. Hacer del temor de Dios nuestro estilo de vida. Es un reto fuerte. De esta forma podremos vivir haciendo las cosas que Dios, que declaramos como nuestro Padre, nos dice en su palabra. Nosotros lo vamos a hacer de una manera convencida, de una manera segura, de una manera confiada. ¿En qué? En que es verdad. Y lo vamos a hacer por amor y vamos a estar seguros que es por nuestro bien. Entonces la frase es que debemos hacer del temor de Dios nuestro estilo de vida. Y entonces en esta mañana pues vamos a ser confrontados con eso. Como creyentes debemos entender que para agradar a Dios es indispensable hacer del temor de Dios nuestro estilo de vida. Como creyentes debemos entender que para agradar a Dios es indispensable hacer del temor de Dios nuestro estilo de vida. Vamos a ver, yo les llamé requisitos, como 3 requisitos para reflejar eso en nuestra vida. 3 requisitos para reflejar ese temor de Dios en nuestra vida, nuestro diario vivir, como un estilo de vida. El primer requisito que vemos es, debemos mostrar respeto a Dios. Debemos mostrar respeto a Dios. ¿Cómo podríamos nosotros definir esa palabra de respeto? Respeto es una acción de aceptar con sumisión y cortesía una autoridad o unas normas legales, una orden, etc. El respeto se acoge siempre a la verdad, está sujeto a la verdad. No tolera bajo ninguna circunstancia la mentira. Repugna la calumnia y el engaño. Exige un trato amable y cortés. Es la esencia de cualquier relación interpersonal. El respeto es garantía de transparencia. Entonces, tenemos que respetar a Dios. Dice la definición de respeto, aceptar con sumisión y cortesía una autoridad o unas normas. Aceptar con sumisión una autoridad o unas normas. Actualmente, el mundo obviamente no conoce a Dios y mucho menos lo respeta. Y no solo eso, día a día el mundo está buscando que la mayoría de las personas vean el respeto a Dios como algo inútil, como algo que no les va a servir, como algo que no tiene sentido. ¿Por qué? Recuerden que uno de los propósitos del diablo es destruirnos. Y entonces, si nosotros no tenemos ese respeto en las relaciones personales o interpersonales, por ejemplo, entre esposo y esposa, si no hay respeto, viene un rompimiento. Entre jefe y empleado, viene un rompimiento. Entre maestro y alumno, si no hay respeto, viene ese problema. Entre padre e hijo, viene ese problema. El respeto es como esa base de las relaciones interpersonales. Y entonces lo que busca el mundo, lo que busca el diablo es romper esas relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque si no hay respeto entre esas relaciones que hemos mencionado, que es alguien a quien puedes ver, ¿cómo puedes respetar a Dios? Que no lo ves. Y para el mundo es común decir, no, pues ¿por qué voy a respetar a Dios? ¿No? Porque no lo conocen. Y además no tienen esa relación, ese respeto en las relaciones que tienen día a día. Entonces el mundo lo va a ver eso como algo que no tiene sentido. Pero nosotros debemos mostrar respeto a Dios. Esta situación no debe prosperar entre los cristianos.
Esta relación se tiene que romper. Ese patrón del mundo de no respetar a los demás se tiene que romper. Nosotros como cristianos debemos mostrarle respeto a Dios. Es decir, nosotros día a día, en nuestros actos, en nuestra manera de vivir, debemos mostrar sumisión a Él. Debemos vivir diario en sumisión a Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestra autoridad. Si lo tenemos como nuestra autoridad, el respeto significa estar en sumisión a esa autoridad. Nosotros debemos respetar a Dios, estar en sumisión a esa autoridad. Hablando siempre, decíamos, con la verdad, sin ningún engaño, sin calumniar a los demás. Debemos ser transparentes con Dios y también con quienes nos rodean. De esa forma, nosotros realmente estaríamos demostrando día a día que tenemos respeto a Dios. ¿Por qué? Porque no seguimos el patrón del mundo. Por eso nosotros decimos, respetamos a Dios. Y un primer requisito para mostrar el temor de Dios en nuestras vidas es eso. Debemos respetar a Dios. Como conquistadores nosotros sí tenemos garantizada la victoria. Tenemos garantizada esa conquista y la vamos a tener porque somos conquistadores, porque Dios nos da esa victoria. Pero primero nosotros debemos mostrar respeto a Dios. Y entonces, si nosotros mostramos ese respeto en nuestro estilo de vida, todas las personas que nos conocen, con quienes tenemos relaciones, también van a ver ese respeto de nuestra parte hacia ellos. A veces hay gente que no toleramos, a veces hay gente que decimos, oh, ¿por qué me tocó tal persona, no? Pero ahí es donde entra, respetas a Dios, respeta a los demás. Si tú no respetas a los demás, ¿cómo dices que respetas a Dios? Y por eso decíamos, vamos a ser confrontados en esta mañana si realmente queremos que el temor de Dios sea nuestro estilo de vida. ¿Respetamos a Dios? Sí, respeta a los demás. Respeta a todas las personas con quien tienes relación. Si no las respetas, entonces no respetas a Dios. Ese es algo con lo que estamos siendo confrontados y es algo que debemos nosotros mostrar día a día. Y me gusta cómo empezamos día a día llevamos a cabo actos, diferentes actos. Y estamos en diferentes circunstancias. Tan solo cuando vas manejando y alguien se te mete, ¡oh! ¿No? Ahí tienes esa situación de, oh, ¿qué hago? Él no me está respetando. Pero yo respeto a Dios y yo sí voy a respetar. ¿Me puedo meter en sentido contrario? Sí. Pero yo respeto a Dios y voy a respetar a los demás obedeciendo y no metiéndome en sentido contrario. Pero yo respeto. Entonces, como decía Bora, yo respeto, ¿no? Pero no creo que tuviera este mismo enfoque. Entonces, nosotros tenemos que respetar a Dios respetando a los demás. Todas nuestras relaciones interpersonales tienen que estar fundamentadas en esa verdad, sin calumniar, sin engaño, sino en respeto. ¿Sí? Entonces, por esto, como conquistadores, ¿quién es conquistador? Lo hemos declarado, ¿están de acuerdo? Y Dios nos va a dar las conquistas y Dios nos va a dar la victoria. Entonces, como eso que decimos que somos conquistadores, debemos entender que para agradar a Dios es indispensable hacer del temor de Dios nuestro estilo de vida, ¿de acuerdo? Un segundo requisito es, debemos obedecer a Dios. Primero, debemos respetar a Dios. Segundo, debemos obedecer a Dios. Hemos venido hablando de la obediencia, ¿de acuerdo? ¿Cómo podríamos definir obediencia? Esta parte me gusta cómo se define. Un oír que se lleva a cabo bajo la autoridad o la influencia del que habla. Un oír que se lleva a cabo bajo la autoridad o la influencia del que habla y que conduce hacia el cumplimiento de lo que dicha autoridad requiere. Y más, para que a una persona se le deba obediencia, tiene que, dos cosas. Primera, tener el derecho de mandar. Y segunda, poder hacer conocer lo que quiere que se haga. Hacer conocer lo que quiere que se haga. Si en tu trabajo te dicen, tienes que hacer esto, primero ya escuchaste lo que te están diciendo que hagas. Tienes que ver, esa persona que me está diciendo lo que haga, ¿tiene el derecho de mandar? Es tu jefe, lo tienes que hacer. Segundo, se me fue el segundo.
Me quedé pensando en el ejemplo. Esa persona tiene que saber hacer conocer lo que quiere que hagas. Entonces, si esa persona que es tu jefe te dice, haz esto, tú dices, ok, ya lo oí, lo tengo que llevar a cabo para cumplir con eso que la persona que tiene la autoridad me dijo que haga. Si tu maestro te dice, estamos aprendiendo raíz cuadrada, tienes que hacer esta tarea, ¿tiene derecho de decirme lo que haga? Sí. ¿Me dijo qué es lo que quiere que haga? Sí, la raíz cuadrada, pues lo tengo que hacer. Tengo que escuchar y llevarlo a cabo. Eso es la obediencia. Un oír que se lleva a cabo bajo la autoridad de alguien, que tiene ese derecho de autoridad. Exacto. Si Hacienda te dice, tienes que pagar impuestos, tiene el derecho de decirte que pagues impuestos, porque fue puesto ahí como autoridad. ¿De acuerdo? Ahora, en Josué 24:24, ¿qué dice? Josué 24:24, así rápido. ¿Ok? ¿Alguien? Exacto. Y a su voz obedeceremos. El pueblo dijo en ese momento, vamos a obedecer a Dios. Lo que Él diga lo vamos a hacer. Lo que Él nos muestre que tenemos que hacer lo vamos a llevar a cabo. Vamos a escuchar y como Dios tiene la autoridad y tiene el derecho de mandarnos y nos está diciendo qué hacer, lo vamos a hacer. En ese momento el pueblo escuchó la voz de Dios y dijo, vamos a obedecer lo que nos diga que hagamos. Dios tiene ese derecho de mandar. Dios tiene esa autoridad y nos ha dejado establecido de una manera muy clara lo que quiere que hagamos. Está ahí lo que tienes en la mano, la Biblia, ahí está escrito qué es lo que Dios quiere que hagas. Tú lo escuchas y dices, cuando lees estás escuchando a Dios y dices, Dios quiere que haga esto. Poco platicábamos en matrimonios ahorita. Dios tiene un plan y dejó qué es lo que quiere que hagamos. Depende de ti si lo vas a hacer. ¿Ya lo escuchaste? Ahora hazlo, llévalo a cabo. ¿Por qué? Porque Él cumple con los dos requisitos. Él tiene autoridad, tiene el derecho de hacerlo y también te está diciendo muy claramente qué es lo que quiere que hagas. Si te dice, no debes robar, pues voy a robar, no. Si Él dice, no robes, pues no vas a robar, lo vas a llevar a cabo. Lo escuchaste y lo tienes que llevar a cabo. Y así cada uno de los estatutos y mandamientos que Dios nos dejó en su palabra, nosotros tenemos que obedecerlo. Por eso decimos, realmente queremos que el temor de Dios sea nuestro estilo de vida, debemos obedecer a Dios. Si Él nos está diciendo esto es lo que hay que hacer, hay que llevarlo a cabo. En Josué 1:8, que es lo que veníamos platicando, dice, nada más en un pedacito, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Es decir, ya te dije qué tienes que hacer. Ya te dije claramente por dónde te tienes que ir. Ahora es tu decisión como conquistador obedecerlo. Si nosotros obedecemos a Dios, entonces estamos reflejando que tenemos el temor de Dios en nuestras vidas. Que estamos haciendo del temor de Dios nuestro estilo de vida. Si lo hacemos de esa manera. Si no obedecemos a Dios, tú no puedes decir que tienes temor de Dios. ¿Sí? Es un requisito para reflejar el temor de Dios. ¿De acuerdo? A veces algunos dicen, es que el temor de Dios es respeto. Es una parte. La obediencia es otra, la sumisión es otra. Está compuesto de muchas cosas, pero yo quise poner 3 requisitos que encierran como todo. Hay que respetar a Dios, hay que obedecer a Dios. La obediencia a Dios de nosotros como cristianos, como creyentes, significa imitar a Dios en santidad y a Cristo en humildad y amor. Es un reto. A veces tenemos como muy superficial el temor de Dios. Ya es algo, una frase trillada, el temor de Dios, el temor de Dios. Pero Dios nos está confrontando en esta mañana. El temor de Dios es imitar, la obediencia es imitar a Dios en santidad y a Cristo en humildad y amor. Esta obediencia nace de la gratitud que tenemos o que sentimos por la gracia recibida de Dios. De ahí sale la obediencia, por esa gracia que recibimos de parte de Dios. Ojo, no del deseo de obtener un mérito.
Si nosotros decimos que obedecemos a Dios porque estamos buscando una promoción en la iglesia o porque queremos quedar bien con el pastor y por eso voy a obedecer, eso no es obediencia a Dios. ¿Sí? No sé cómo calificar eso, pero eso no es obediencia a Dios. La obediencia a Dios viene por esa gracia que Dios nos dio, por gratitud a eso que Él hizo, por gratitud a todo lo que Él muestra en nuestras vidas, su misericordia, su amor, su presencia. Por gratitud a todo eso nosotros obedecemos a Dios y Él tiene autoridad para decirnos qué hacer. Entonces de esa forma nosotros obedecemos a Dios, lo hacemos por amor, lo hacemos pensando en agradarle a Él. Y también entonces vámonos a un nivel más abajo, la obediencia a las autoridades. Si tú dices que obedeces a Dios pero no obedeces tus autoridades, hay un choque, ahí hay un problema de concepto, hay un problema de entendimiento. Si tú aquí dices, sí, yo obedezco a Dios, si ahorita les digo, ¿quiénes quieren obedecer a Dios? Todos vamos a levantar la mano. Pero a lo mejor saliendo de, no obedecemos a nuestras autoridades. A lo mejor el pastor dice que se tiene que hacer algo y no obedeces. Entonces ahí hay un choque. ¿Cómo obedeces a Dios si no obedeces a las personas que ves, a tus autoridades que fueron puestas por Dios? La Biblia dice que todas las autoridades fueron puestas por Dios. Entonces, si queremos o decimos obedecer a Dios como cristianos, como conquistadores, vamos a obedecer a las autoridades. Obviamente, siempre y cuando no choquen con la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, por esto, como conquistadores, nosotros debemos entender que para agradar a Dios es indispensable ¿qué? Es indispensable hacer del temor de Dios nuestro estilo de vida. Tercer requisito, debemos amar a Dios. No están acomodados por importancia, ¿eh? Tercer requisito que puse es debemos amar a Dios. Vamos por favor, Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5, ¿qué nos dice? Exacto. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La palabra amor se puede interpretar como el sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Aquí Moisés en Deuteronomio nos deja ver ese gran mandamiento. ¿Cuál es el título de esa porción de la Biblia? El gran mandamiento. Moisés nos deja ver ese gran mandamiento, amar a Dios. Amar a Dios tiene implícito inclinarse a Él, someternos a Él, entregarnos a Él, y nos invita a andar con Él. Si lo amas, vas a andar con Él. Como un matrimonio, tú amas a tu pareja, vas a andar con él, con ella. ¿Sí? La Biblia nos dice, y esto es muy padre, la Biblia nos dice, o la Biblia no nos dice que Dios tiene amor. La Biblia nos dice que Dios es el amor. Dios es el amor. O sea, Dios, ya como una parte de Él, tiene el amor. Y lo padre es que a través de Jesús nos lo compartió. Y entonces nosotros tenemos ese amor, esa capacidad de amar a los demás. Y sobre todo tenemos la capacidad de amar a Dios. Y cuando oramos y cuando entramos a su presencia podemos decir, Dios, yo te amo, porque sabemos, nos estamos inclinando a Él, estamos con Él, cercanos a Él. Queremos estar en esa relación personal con Él. Decimos que lo amamos. Y para nosotros realmente reflejar el temor de Dios, ese es un requisito indispensable, amarlo. Si no amas a Dios, ¿cómo tienes temor de Dios? A lo mejor tu temor está mal enfocado. Como el niño que veíamos, es temor a fallarle, temor a no hacer lo que a Él le agrada, temor a no hacerlo sentirse orgulloso. ¿Sí? Entonces, debemos amar a Dios. Y cuando me pongo a pensar en esto, digo, sí es cierto, Dios nos da esa capacidad de amar y nos pide amarlo de una manera voluntaria. El requisito es debemos amar a Dios, pero de manera voluntaria.
Nadie te puede obligar a amar a Dios. Yo no puedo decirle a Cris, Cris, ama a Dios, órale y ámalo. No. Cris tiene que buscar a Dios, conocerlo, estar cercano a Él, tener una relación con Él, y entonces lo va a amar y va a querer estar con Él. Pero es un requisito para que tú puedas reflejar el temor de Dios en tu vida, para que hagas del temor de Dios tu estilo de vida. Y me pongo a pensar, si nosotros como cristianos, si te preguntaran, ¿tú amas a Dios? Creo que todos diríamos que sí. ¿Por qué? Porque me sonaría muy raro que alguien que ha probado de la misericordia de Dios, alguien que ha vivido experiencias con Él, alguien que tiene comunión con Él diario, habla con Él, lo conoce, puede decir que no lo ama. Si a lo mejor tú sientes como que no lo amas, métete más con Él. Él te está esperando, Él está dispuesto. Métete más con Él y entonces vas a sentir ese amor por Él. No vas a ser indiferente a entrar a la presencia de Él. ¿Sí? Ahorita que el pastor estaba orando, Dios nos metió hasta el lugar santísimo y pudimos sentirlo. Pero algunos no, algunos estaban como que no sé qué está pasando. Entonces ahí falta más meterte con Él, conocerlo, para que entonces sientas ese amor y entonces sí, puedas tener el temor de Dios en tu vida y puedas decir, es mi estilo de vida, el temor de Dios. ¿Sí? Dios ha hecho grandes cosas, se ha revelado con misericordia, con amor, con paciencia en cada uno de nosotros y en cada momento. Y entonces como cristianos, conquistadores, debemos amar a Dios día a día en todo lo que hacemos. Y entonces repetir esto, como conquistadores debemos entender que para agradar a Dios, y con eso empezábamos, Dios quiere que le agrademos. Para agradar a Dios es indispensable hacer del temor de Dios nuestro estilo de vida. Tenemos que cuidar nuestros actos día a día. Tenemos que buscar agradar a Dios con todo lo que hacemos. Tenemos que cuidar esa parte. Tenemos que lograr hacer que Él se sienta orgulloso de nosotros, que Él esté feliz. Hace rato cuando estábamos en su presencia, me hacía sentir que Él estaba alegre, que Él estaba contento, que el Espíritu estaba alegre con la iglesia, con lo que estaba pasando. Y era un momento en el que decías, uy, ¿qué digo cuando suba? ¿No? Si ya la presencia de Dios estuvo con nosotros, si ya su Espíritu se movió, dices, ya lo demás sobraría. Pero bueno, no sobra porque vamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Y lo que hay que buscar es eso, como conquistadores, sabemos que Dios nos va a dar la conquista, sabemos que Dios nos va a dar la victoria, pero busquemos agradarle día a día, haciendo del temor de Dios nuestro estilo de vida, ¿sí? A fin de eso, de agradarle. ¿Y cómo vamos a reflejar el temor de Dios? Respetándolo, obedeciéndolo y amándolo. Y si hacemos eso, eso también lo vamos a reflejar hacia el mundo, hacia la gente que nos rodea, nuestras relaciones con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros jefes, etcétera. Pero tenemos que mostrarlo, pero primero hacia Dios, y eso va a bajar hacia todos los demás. Entonces, el temor de Dios, si nos podemos dar cuenta, no es un temor malo, un temor de miedo. Al contrario, es un temor santo. Es un temor santo que hace que nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro comportamiento busque siempre agradar a Dios. Busque siempre agradarlo, hacerlo feliz. No es únicamente respetarlo, no es únicamente obedecerlo y no es únicamente amarlo. Estas tres cosas, si las juntamos, encierran mucho más cosas. Estas tres cosas encierran reverenciar a Dios, adorarlo, conocerlo, servirle, andar en sus caminos, someternos a su disciplina, rendirnos a Él, hablar con la verdad, ser amables, etcétera, etcétera, etcétera. Esas tres cosas encierran todo eso. Y por eso les decía al principio, el propósito en esta mañana es darnos cuenta de la necesidad que tenemos de hacer del temor de Dios nuestro estilo de vida y ser confrontados así con nuestras actitudes. ¿Estamos reflejando el temor de Dios en nuestras vidas o no? ¿Sí? El temor de Dios es sentir temor de fallarle. El temor de Dios es temor de hacerlo sentirse decepcionado de nosotros.
A veces con nuestras acciones decepcionamos a Dios y el Espíritu Santo se separa. Ahí no estamos reflejando el temor de Dios en nuestras vidas. Ese es el temor de Dios, temor a fallarle, temor a decepcionarlo, temor a hacerlo sentirse triste. ¿Sí? Ese es el temor de Dios, temor de traicionarlo. Pero este temor de Dios, vean lo que trae, nos lleva a amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia, o repugnar lo que Dios no le gusta, dejar de hacer lo que a Dios no le agrada, pero amar lo que Él ama, hacer lo que Él hace. Decíamos, es imitar a Dios en santidad. Día a día, tratar de imitar a Dios en santidad y a Jesús en humildad y amor. Y este temor de Dios trae muchas cosas, entre ellas trae sabiduría. El temor de Dios va a traer sabiduría a nuestras vidas. Y lo dice mucho la Biblia y en Proverbios viene. Nos va a traer sabiduría, nos va a traer conocimiento, nos va a traer inteligencia, nos va a traer madurez y nos va a traer esa victoria que queremos. Si estamos hablando de ser conquistadores, Dios va a traer la conquista, pero necesitamos que el temor de Dios sea nuestro estilo de vida. ¿Sí? A veces me pongo a pensar, hemos hablado y hemos comentado que es difícil. Pero Dios me ponía ayer, precisamente me ponía esto. Sí es difícil, pero es cuando tú estás, ponte en este momento. ¿Quiénes de aquí saben manejar coche? Ok, ahora, ¿quiénes no saben? Ok, los que no saben, contéstenme, ¿es fácil manejar? No. Los que saben manejar, ¿es fácil manejar? Sí, de acuerdo. Los que no saben manejar, cuando agarran un coche, les dicen, tienes que meter la primera y ir sacando el clutch y meter el acelerador. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? ¿No? ¿A poco no? Y se apaga el coche, etcétera. Pero ¿qué pasó ahí? Yo te dije cómo tenías que hacerlo. ¿Por qué no me obedeciste? Sí te obedecí, pero fue difícil. ¿No? Pero lo vuelvo a hacer. Ya, más suavecito. Lo vuelvo a hacer. Ya llevo un año manejando. Nah, pues ya. Ya, ¿no? Manejas. Es fácil. Ese es lo mismo. Dios me lo ponía de esa forma. Es lo mismo. Puede ser difícil. Cuando tú dices, es que mi estilo de vida no está reflejando el temor de Dios, es difícil, pues empieza a hacerlo. Y va a llegar un momento cercano en donde vas a decir, ya fluyo en el temor de Dios. ¿Están de acuerdo? Entonces cuando digamos, es difícil, sí es difícil, pero si lo intento, si lo hago, va a ser fácil. Y después de que manejas un año te dicen, ¿es difícil? No, es muy fácil manejar. Perfecto, pero pasaste por ese proceso. Es lo mismo, el temor de Dios es empezar a hacer las cosas. Empieza a respetar a Dios, empieza a obedecerlo, empieza a amarlo, conócelo, está con Él y entonces va a llegar un momento en el que vas a decir, ya, ahí voy, ya voy más, ya voy más. Y la parte padre es que nunca vas a llegar a un punto en el que digas, ya, mi estilo de vida ya es el temor de Dios, hasta que estés con Él. Pero tú te vas a esforzar todos los días por cumplirlo. Y entonces de esa forma estarías realmente agradando a Dios. Porque lo que Él quiere es que le agrademos haciendo del temor de Dios nuestro estilo de vida. Si lo hacemos vamos a agradarlo. Y entonces lo vamos a hacer sentir orgulloso, feliz, contento, etcétera. Y después vienen más cosas. Bendiciones, que aquí hay muchos ejemplos, ¿no? De bendiciones de parte de Dios. Pero hay que empezar poniendo el temor de Dios en nuestras vidas. Y ese precisamente es el reto. Reflejar día a día ese temor de Dios. Y tú, bueno, le puedes decir a Dios y contestarle esta pregunta. ¿Quién acepta el reto? Tú lo puedes decir, tú se lo puedes decir a Dios. Decirle, yo acepto el reto. Yo voy a hacer todo para que el temor de Dios sea mi estilo de vida. Lo voy a hacer. Pero ese es un reto que tú vas a tomar. Nadie te va a obligar, es tu decisión. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.